Lección 5. Los fondos de inversión abiertos se rigen por un reglamento interno que contiene todas las características y reglas que gobiernan su funcionamiento. Dentro de este reglamento se encuentran las políticas de inversión, diversificación y liquidez, mismas que deben estar enmarcadas dentro de lo regulado por la Ley de Fondos de Inversión y su normativa específica aplicable en cuanto a los destinos de inversión permitidos, entre los cuales tenemos valores emitidos por el Estado de El Salvador, estados extranjeros, organismos extranjeros, bancos centrales, bancos comerciales locales y extranjeros, valores de deuda, fondos de inversión y de titularización locales y extranjeros, reportos con valores de oferta pública bajo los límites definidos en el reglamento y acciones y bonos extranjeros. Los fondos de inversión cerrados se conforman y son administrados por una gestora, bajo el riesgo que asume el partícipe al conocer las características y destinos del dinero que se capte en la colocación de dichos fondos cerrados. En función de su destino pueden ser inmobiliarios cuando se adquiere bienes ya construidos para su explotación y eventual venta, o de desarrollo inmobiliario cuando se debe construir el inmueble para comercializar o para explotar y únicamente existe el terreno. De la realización de los inmuebles o de su generación periódica de ingresos futuros por arrendamiento o eventual venta dependerá el retorno de los partícipes. También otro tipo de fondo cerrado es el de capital riesgo, el cual consiste en destinar el dinero captado de los partícipes no únicamente en opciones dentro de la bolsa de valores u otras opciones del mercado financiero, sino que también un importante porcentaje a la adquisición de instrumentos que no son de oferta pública, que representan alto riesgo y rentabilidad, con una maduración de mediano y largo plazo. Una de las características inherentes de los fondos de inversión es la valoración diaria de los activos del fondo para determinar el valor actual neto de los mismos y, en consecuencia, el resultado, positivo o negativo, del día respecto del día anterior. Esto significa que cada día se mide la fluctuación o variación del valor de la cartera de activos y con base al resultado de dicha medición se aplica la ganancia o pérdida a los partícipes. Esto permite determinar cuánto vale para cada partícipe su cuota de participación en los activos del fondo de inversión. ¿Cómo funcionan los fondos de inversión? Para participar o ingresar en un fondo de inversión, una vez éste ha sido autorizado por la Superintendencia para captar fondos del público, el inversionista, ya sea persona natural o jurídica, lo hace entregando dinero al fondo y en contraprestación recibe cuotas de participación, que el primer día de inicio de operación del fondo tienen un precio de 1. A partir del segundo día de operación del fondo, y en la medida ingresa el dinero de más inversionistas, la gestora en nombre del fondo empieza a invertir adquiriendo activos, los cuales se deben valorar a diario y de esa valoración se determina si el precio de la cuota de participación es mayor o menor a 1, dependiendo de si los activos adquiridos han fluctuado incrementando o decrementando su valor. Al inversionista en un fondo de inversión se le denomina partícipe, el cual debe firmar un contrato con la gestora, que formaliza la relación estableciendo derechos y obligaciones para ambas partes. Dentro de la dinámica del fondo de inversión, también el partícipe, dependiendo de las condiciones contractuales y del reglamento interno del mismo, puede realizar rescates o retiros totales o parciales de lo aportado. Los retiros se valoran con base al precio establecido del valor cuota del día que se realiza el rescate. Esto implica que el partícipe pueda realizar ganancias o asumir pérdidas cuando retira dinero del fondo, dependiendo de los resultados obtenidos en el ciclo de inversión.
Además de la gestora, las cuotas de participación también pueden ser ofrecidos y vendidos por comercializadores autorizados por la superintendencia. Pero, ¿qué ventajas se obtienen al invertir en fondos de inversión? Primeramente, evita el riesgo de concentración, diversificando los activos adquiridos. La colectividad permite realizar economías de escala y acceder a opciones de inversión más rentables a riesgos razonables, que individualmente para cada partícipe podría ser difícil obtener. La información financiera y económica de los fondos y de las mismas gestoras están publicadas a diario, mensual y semestralmente, disponibles permanentemente al público en general. Los requisitos establecidos para el administrador de inversiones aseguran razonablemente la gestión profesional y el destino de los fondos captados de los partícipes. Y al mismo tiempo son supervisados por las instancias de control interno de la gestora mediante la función de las 3 líneas de defensa: gestión operativa, gestión de riesgos y auditoría interna. Así también fuera de la gestora por la auditoría externa y la superintendencia del sistema financiero. Actualmente en el mercado existen 3 gestoras de fondos de inversión: SGB Fondos de Inversión, Atlántida Capital y Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, que ofrecen la cantidad de 2, 4 y 1 fondos de inversión respectivamente. Los tipos de fondos ofrecidos por estas gestoras son abiertos, y en el caso de Atlántida Capital, 2 cerrados, uno inmobiliario y otro de capital en riesgo. Estas gestoras divulgan en sus respectivas páginas web la información que le establece la ley y la normativa de los fondos que ofrecen: el reglamento interno, el prospecto, los estados financieros, valoración diaria de las cuotas de participación y rendimientos diarios aplicados, entre otra información. Adicionalmente a la información que publican las gestoras de fondos de inversión en sus páginas web sobre los fondos que administran, la Superintendencia del Sistema Financiero también lo hace estratificando la información en función de los atributos de valor cuota, rendimientos, patrimonios y comisiones. Les invito a dar clic a la hoja de Excel que está insertada en la diapositiva para que puedan contemplar la información estadística por cada uno de los fondos de acuerdo con su naturaleza. Las comisiones son expresadas en términos porcentuales anuales. Sin embargo, se provisiona diariamente y es pagada mensualmente por cada fondo de inversión. Análisis técnico. Existen 2 grandes corrientes de pensamiento para enfocar las inversiones: el análisis técnico y el análisis fundamental. El análisis técnico es una técnica utilizada para prever la dirección futura de las cotizaciones mediante el estudio de datos históricos de los mercados, y está basado en 3 principios. El primero, el precio lo descuenta todo. Este principio supone que todos los elementos que afectan al mercado, políticos, económicos, sociales, psicológicos, etc., están de hecho reflejados en el precio. Por ejemplo, al analizar el precio de un instrumento en un mercado específico, se están analizando indirectamente todos los factores relacionados con ese mercado. En ese sentido, a esta técnica no le interesa saber o analizar los factores fundamentales que causan los cambios. Solo se limitan a analizar las consecuencias de los cambios, que son los precios. Por lo anterior, se dice que el análisis fundamental es un análisis de causa y que el análisis técnico es un análisis de consecuencia. El segundo, el precio se mueve en tendencias. El objetivo del análisis técnico es identificar una tendencia para establecer operaciones en esa dirección o en la otra. El tercero, la historia se repite. El enfoque técnico también está basado en el estudio de la psicología humana. Esto significa que el ser humano tiende a reaccionar de igual manera ante circunstancias que tienden a ser iguales. Las formaciones técnicas
que aparecen en las gráficas son consecuencias del sentimiento alcista o bajista del mercado, que tiende a comportarse de la misma manera ante circunstancias iguales. Asume que, si funciona en el pasado, volverán a funcionar en el futuro. En resumen, se busca en los gráficos un registro de la dinámica de la oferta y la demanda. En el gráfico se visualiza el comportamiento del precio de la acción del emisor Apple en la escala de un año referido al periodo de noviembre de 2019 a octubre de 2020. En el marco de la aplicación del análisis técnico, si en noviembre de 2019 a través de la aplicación de modelos matemáticos y estadísticos se hubiese estimado la proyección del precio de dicha acción, en el periodo de diciembre de 2019 a octubre de 2020, determinando el precio más bajo y el más alto, un inversionista habría comprado acciones al final del año 2019, cuando el precio bajó a menos de $150, y vendido en octubre de 2020, cuando el precio haya alcanzado su precio más alto, arriba de $225. Esto implicaría una ganancia aproximada de capital de $75 por acción. Este análisis técnico muchas veces es utilizado por los inversionistas que prevén las altas y las bajas de un instrumento o grupo de instrumentos en el mercado para aprovechar realizar ganancias de capital, comprando cuando los precios están hacia la baja y vendiendo cuando los precios están al alza. En esta tarea se debe ser muy preciso, ya que el calcular estimaciones de tendencia con posibles errores y no comprar o vender en los momentos oportunos, el inversionista, en lugar de generar ganancias, podría realizar pérdidas. El seguir un índice bursátil es un parámetro que puede servir para determinar las tendencias alcistas o bajistas del mercado, o de determinadas acciones contenidas dentro de la conformación del índice, o de acciones pertenecientes a compañías similares que forman parte de la misma industria. El precio de los activos financieros varía constantemente en términos de minutos o segundos. De ahí la importancia de interpretar correctamente lo que los gráficos nos muestran. Existen 4 valores importantes que se deben tener en cuenta durante el día o periodo de un análisis. Estos son el precio de apertura, el precio máximo, el precio mínimo y el precio de cierre. En este gráfico de líneas, que es el más sencillo de los gráficos, consiste en mostrar una sola línea que traza uniendo los precios de cierre de cada día o periodo. En este ejemplo estamos viendo cómo ha sido el movimiento en intervalos de un día de la acción de Apple desde el último trimestre de 2018 al mes de octubre de 2020. Este tipo de gráfico puede considerarse el más sencillo, sin embargo es el más incompleto, ya que al mostrar únicamente los precios de cierre, el gráfico no permite saber qué ocurrió durante ese día o periodo.